Listo. Bien. Bueno, si empiezan a aparecer cosas raras, avísame que las cierro. Hay algo acá que no sé qué es, a ver si puedo minimizar. Ahí está. Ahí está, minimizalo y correlo para arriba, si no. Sí, a ver, acá no jode. Ahí está. Y Perfecto. acá a la derecha abajo me veo a mí mismo, pero eso les molesta, no. No, no, está bien. Bueno, perdón. Bueno, eh, tema de hoy, manierismo. Y como dice ahí, la crisis del Renacimiento. Estuvimos trabajando hasta ahora con un periodo, el Renacimiento, que se caracterizaba por búsquedas vinculadas al equilibrio, al orden, a la armonía. Y de pronto, en los años 1500, a medida que avanzan los años 1500, empezamos a encontrar en las producciones materiales, en la arquitectura, pero también en la pintura, indumentaria, en la escultura, en los muebles, ciertos rasgos que se alejan de esa búsqueda de armonía, equilibrio y todas esas características que habíamos definido como renacimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cómo es esto? ¿Y dónde está esa búsqueda de armonía? ¿Por qué los autores, ¿no? Los productores de estos objetos culturales, de estos objetos materiales, pero también en la literatura aparece, se alejan de esas búsquedas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, hay que empezar a entender que el mundo renacentista cambió. ¿eh? Ese mundo que en el 1400 tenía un cierto orden, a medida que avanza el siglo XVI, en el 1500, ese orden empieza a perderse. Entonces recordemos que cuáles eran las búsquedas del Renacimiento. Justamente hablábamos de armonía, equilibrio, orden, y lo vemos acá manifestados con dos obras del Renacimiento, lo que podríamos hablar de obras culminantes del Renacimiento. Las habíamos visto, tenemos a la izquierda el templete de San Pietro en Montorio, hecho por Bramante. Los estudiantes de diseño por ahí lo pueden llegar a ver plasmado, trasladado esta expresión de la arquitectura a otras escalas del diseño, en muebles, por ejemplo, o en otros objetos de uso. Los estudiantes de indumentaria y textil han visto en esas producciones esa búsqueda de equilibrio, por lo tanto es abarcativa, y vemos un logro que diríamos casi culminante de esa búsqueda, ¿no? ¿Cuál es el modelo a seguir del edificio religioso? Entonces es un espacio centralizado, el círculo representa la divinidad, ese círculo está representado desde la planta, si nosotros miramos en planta lo vemos como un círculo perfecto, y esa expresión en tres dimensiones del círculo es la cúpula, ¿sí? Que cubre a este templete, que hace un uso equilibrado de los órdenes clásicos, esos signos clásicos que hablábamos. Entonces la geometría, todo lo que hablamos de la proporción áurea, el ritmo, la euritmia, las simetrías, etcétera, consultados con signos clásicos que pueden ser columnas, pilastras, etcétera. Esas pilastras marcan claramente esa geometría, y tanto se llegó a un orden, un camino final en estas búsquedas, que el mismo Bramante, cuando tiene que diseñar la Basílica de San Pedro, el edificio más importante de la cristiandad, utiliza un modelo exactamente igual que este templete, o muy parecido, un espacio centralizado con cúpula, pero de una escala muchísimo mayor. O sea, la resolución del problema es único. Esta es la forma de resolver el problema y todos deberíamos imitarla. Cuando estudien la arquitectura del movimiento moderno van a descubrir que hay cosas que son bastante cercanas, ¿no? a esto. Por ejemplo, ¿cómo se debe resolver un espacio para habitar, un dormitorio? ¿Cómo se debe resolver una silla? Esta es la forma, dice el movimiento moderno, y lo hacemos en Francia o lo hacemos en la India, en Chandigarh. ¿eh? Entonces, fíjense que hay algunos paralelos con el Renacimiento, y esto que por ahí para algunos les pueden resultar lejano,
les van a servir para comprender procesos mucho más cercanos del siglo XX. A la derecha tenemos una pintura de Rafael, la Escuela de Atenas, que está en el Vaticano. El Papa se lo pide a Rafael para decorar partes de las habitaciones del Papa, las habitaciones privadas, y lo que está representando es el funcionamiento de uno de los momentos cúlmines del conocimiento de Occidente, que es en Atenas y con tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces está representando a estos sabios supuestamente en Atenas, fíjense la arquitectura, la imagina el pintor, pero esa arquitectura que tiene más que ver con lo romano que con lo griego, en realidad no tiene nada que ver con lo griego, puramente romana, inspirada en las ruinas que podían ver en la antigua Roma, sirve de marco y de cierre a un espacio único, centralizado, contenido, para esa escena que está muy clara. Tiene muchos personajes, pero es muy fácil ver dónde empieza uno, dónde termina otro, cuál es la actitud, que en general son actitudes pasivas y reflexivas. En esa idea del hombre del Renacimiento, que es un personaje reflexivo. En contraposición a esto, pocos años después, y a veces casi en simultáneo, podemos encontrar estas otras obras. También tenemos una obra de arquitectura y una pintura. Fíjense la obra de arquitectura. La de la izquierda porque es una parte de la Biblioteca Laurenciana o la Biblioteca de San Lorenzo, que le encargan los Medici a Miguel Ángel. En la clase que viene nos vamos a detener mucho más en este edificio y en la pintura del bosque y demás. Ahora vamos a hacer algunos aspectos para entender un poco los procesos que se van dando en este edificio. Y entonces, bueno, ¿qué vemos en esta escalera? Si uno lo mira, lo que le sorprende es que la escalera no tiene los escalones rectos. Los escalones son curvos y tienen unas especies de volutas que parece como si fuera una cascada de un fluido que se viene deslizando. ¿Dónde está el equilibrio del hombre del Renacimiento? Esto es absolutamente desequilibrado, es una escalera que ya de por sí es dinámica. Si miramos los elementos clásicos que veíamos en el templete, los signos, por ejemplo las columnas, estas columnas también están, pero están empotradas, como empujadas y metidas dentro de una pared que empieza a ser una masa manejable, casi una masa plástica. Aparecen ventanas, pero las ventanas son ciegas y sin embargo es una pared interior. Entonces, ¿cómo ventanas en una pared interior con esos frontones curvos que forman parte de lo que se conoce como guardapolvos para proteger a la ventana de la intemperie? Pero ¿qué hace ahí si estamos en un espacio interior? Arriba de la puerta vemos un frontis, que ya lo habíamos conocido, pero este frontis está inacabado, fíjense que abajo está roto, está quebrado. Hay todo un conjunto de elementos que me sorprenden y muchos más que vamos a ir viendo en la clase que viene. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Dónde está la búsqueda del equilibrio, el orden, la simetría? No aparece aquí. Y la pintura de al lado, la que tenemos a la derecha, la del Bosco, que vemos la tentación de San Antonio. Es un tema bastante recurrente, les gusta mucho a los surrealistas. Hay una tentación de San Antonio de Salvador Dalí, que es súper interesante y que está inspirada precisamente en la pintura del Bosco. ¿Y qué vemos? ¿Dónde está ese espacio contenido a través de la arquitectura clásica? No está ni la arquitectura clásica, ni el espacio contenido, ni la unidad, no hay ninguna unidad espacial, sino que vemos muchas escenas en simultáneo. Los personajes ya no son esos seres reflexivos, sino en algún caso son seres monstruosos, no representan lo racional, sino que están representando todo lo contrario, lo irracional, un mundo oculto. Vemos un incendio amenazante, algo que está pasando. Entonces, fíjense que este pintor está expresando algo absolutamente distinto a ese orden, equilibrio que habíamos visto durante el Renacimiento. Evidentemente, esto nos habla de que el mundo ha cambiado.
¿Y por qué cambió el mundo? Bueno, por un montón de circunstancias. ¿Eh? Uno de los hechos muy importantes que produjo ese cambio en el mundo se produce en Italia. Pensemos que el manierismo en realidad es muy italiano, y es el saqueo de Roma. Que fíjense, ellos en general van a haber muchas fechas. Las fechas son a título informativo. Les digo, en los exámenes nunca nos interesan las fechas. Puede ser un, eh, una aproximación, etcétera. Eh, pero lo vamos, me distraje porque me estaban preguntando, sí, la teórica la vamos a subir y alguien me ponía que se cortaba, creo que mi señal funciona, no sé, cualquier cosa me dice, pero lo vamos a subir. Entonces les decía que las fechas son a título informativo. Bueno, este acontecimiento del saqueo de Roma, o saco en italiano, el saco de Roma, que en realidad es el saqueo, rompió con todo ese equilibrio que veíamos en el Renacimiento. Piensen que el saqueo de Roma fue tan o más grave, más importante, que el choque, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en un mundo que tiene un orden de cosas que no van a cambiar y de pronto ocurre un acontecimiento que nos muestra que el mundo cambia. La pandemia que estamos padeciendo ahora todos juntos va a cambiar el mundo. Es un hecho fundamental y que va a cambiar nuestra percepción del mundo. ¿eh? No, nos damos cuenta que lo que creíamos que podía transcurrir sin ningún cambio, bueno, no es así. Y eso es lo que percibió, pero mucho más gravemente, las personas en Italia en general, en Roma en particular. En realidad es un acontecimiento político. El rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania, el rey de España, eh, junto con un grupo de soldados alemanes y españoles, él era el emperador del Sacro Imperio Romano, se enfrenta en cierta forma al Papa porque ocupa territorios en Italia y el Papa junto con el rey de Francia y otro grupo de nobles se alían entre ellos y se enfrentan al emperador para frenarle su poder, para equilibrar el poder. Eh, las tropas de esa liga son vencidas, se llama la Liga de Cognac, y, eh, y entonces las tropas vencedoras rodean Roma y por un conflicto que las tropas del emperador Carlos I nunca habían pagado, le habían recibido su sueldo, estaban enardecidas, entonces entran en la ciudad de Roma y producen un saqueo y destrucción de la ciudad. ¿eh? Saquean todas las iglesias, los palacios, violan mujeres, destruyen imágenes sagradas, roban todos los objetos de valores que encuentran. Cuando entra una horda enfurecida a saquear la ciudad, estamos hablando de 20.000, 25.000 soldados. Es una cantidad muy grande. Al extremo que el Papa se tiene que esconder. Hay un hecho famoso, la Guardia Suiza que protegió el escape del Papa fue diezmada, mataron a toda la Guardia Suiza y el Papa se escapó por un pasadizo y estuvo prisionero en el puente, en el Castillo Sant'Angelo. Este hecho puntual generó ese desasosiego, esa sensación de que el mundo era inestable, el mundo no era lo estable que se pensaba y que todo podía cambiar. Y eso lo vamos a ver manifestado entonces en producciones artísticas. Pero este es un hecho político, hay otros hechos que ahora vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿cuáles son las ideas que vemos que están naciendo en este siglo XVI? Una desintegración del mundo. Ese mundo aparentemente controlado se desintegra, desaparece, ya no es tal. Por lo tanto, aparecen rupturas con el mundo pasado, con ese supuesto equilibrio, e incertidumbres. Esa sensación de que no sabemos qué va a ocurrir, cómo va a seguir el mundo, etc. Por lo tanto, se ponen en crisis esos valores y esos ideales manifestados en la belleza renacentista. Y todas estas ideas nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la vida.
la pandemia que estamos pasando nos lleva a reflexionar sobre un montón de cuestiones. Entonces es así, digamos, cuando se produce una crisis, uno tiende a reflexionar sobre el sentido de su vida y es lo que van a manifestar los distintos artistas. Entonces, el manierismo surge o se puede definir como una forma transgresora y revolucionaria. ¿Por qué transgresora? Porque va a romper con las normas y va a ser revolucionaria. Revolucionaria en el sentido de no acatar las normas y romperlas con cierta violencia. Como veíamos, la obra de Miguel Ángel o las pinturas del Bosco rompen en forma revolucionaria con lo que se debería hacer. No deja en pie ninguno de los valores anteriores. Por lo tanto, en el proceso de diseño de todas las escalas, se van a rechazar las reglas de las proporciones, de la perspectiva, del orden, de la simetría, y eso permite o hace ganar a los artistas en libertad. Porque si nosotros tenemos que diseñar siguiendo normas muy precisas de cómo debe ser un orden clásico, cómo se debe utilizar una columna, cómo debe ser una moldura, cómo debe ser un diseño textil o cómo tiene que ser una indumentaria, etc. Esa regla nos limita mucho el juego de la libertad. Entonces, lo que se consigue con la ruptura de normas es una mayor libertad y por lo tanto una expresión de la fantasía, el humor y la imaginación. Esas son características bien propias del manierismo. Entonces, vamos a ver por parte de los productores de estos objetos culturales un alejamiento consciente, fíjense, consciente, buscado de la armonía, del equilibrio. Se desaparece, se abandonan todas esas reglas. Vimos en la pintura, por ejemplo, y lo vamos a ver en la arquitectura, se rompe esa búsqueda de unidad espacial. Hay una ambivalencia en el lenguaje del uso clásico. Veíamos en las columnas de la biblioteca laurenciana que hizo Miguel Ángel, donde son columnas clásicas proporcionadas, pero están embutidas dentro de una pared plástica. Aparecen pilastras, pero en una proporción extraña. Entonces hay una ambivalencia en ese uso. Y esa unidad espacial, esos límites, ese orden, ese equilibrio que nos proponía un solo camino a seguir, es roto y por lo tanto vamos a ver múltiples itinerarios que van a ser manifestados en cómo voy a interpretar las obras. Voy a ser libre en la interpretación. Veíamos, por ejemplo, en la pintura de la Escuela de Atenas, que había un orden en la lectura. Iba desde el espacio central, que estaba ocupado por los sabios, Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego iba a hacer un recorrido en orden. Por otra parte, en la pintura del Bosco era todo lo contrario. Al no haber un centro, un equilibrio, una simetría, una geometría que me vaya ordenando, yo soy libre de hacer un itinerario propio. Lo mismo va a ocurrir con la arquitectura. Y vemos entonces cambios de paradigmas. ¿Qué quiere decir cambios de paradigmas? Cambios de cómo entender el mundo. Entonces recordemos, teníamos en la Edad Media una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios era el centro del mundo. El mundo estaba concebido como una sucesión de esferas, una esfera dentro de otra, y dentro de otra, y dentro de otra. Esa sucesión de esferas, en el centro estaba Dios. Por otro lado, en el Renacimiento vimos una visión antropocéntrica, donde lo central era el hombre. El mundo, el universo, giraba en torno a la Tierra. Y el que reinaba sobre la Tierra por orden de Dios, por imperio de Dios, era el hombre. Entonces, es esa visión antropocéntrica. El hombre como centro y medida de todas las cosas. Y ahora aparece una visión heliocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Después lo voy a ir desarrollando, pero lo que quiere decir es que esa visión antropocéntrica se rompe porque lo que el hombre del siglo XVI reconoce y comprende que el centro del universo ya no es la Tierra, es el Sol. Y todo gira en torno al Sol.
Por lo tanto, el hombre ya no es el centro. El hombre es uno más de los elementos que giran en torno al Sol. Ya no tiene esa ubicación central. Por lo tanto, el hombre está inmerso en un cosmos infinito, no ordenado, y está sometido a leyes, ¿sí?, que la rigen tanto a él como al resto del cosmos. Ese pensamiento es muy distinto a lo que venía manifestándose y que fue cambiando lentamente, pero produjo una gran conmoción. Todas estas ideas van a ser manifestadas desde distintas miradas, desde distintas ciencias, podríamos decir, por diferentes pensadores. Algunos de ellos los tenemos acá y para la próxima clase y hoy también había que leer un texto de Hauser que está en la página del aula virtual y él se centra un poco en estos pensadores. Es lo que voy a tratar de explicar y que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, para comprender cuál era la visión del mundo que estaba vigente en ese momento, cuál era el cambio, no hay nada mejor que entender un poco las ideas que estos pensadores manifestaban. Bueno, acá los tenemos quizás a los más significativos. Lo tenemos a Maquiavelo a la izquierda, a Copérnico, Lutero y Giordano Bruno. Vamos ahora a avanzar un poquito en cada uno. Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo, si lo estuviera delante, les preguntaría qué saben de Maquiavelo, pero bueno, no lo puedo hacer. Les cuento entonces, Maquiavelo es muy conocido porque escribió un libro dedicado a la familia Medici. Él era funcionario de los Medici. Luego, cuando los Medici pierden el poder dentro de Florencia, él se alía con los enemigos de los Medici y entonces, para ganar su favor, volver a tener el favor de esa familia, escribe un libro que se llama El Príncipe. Es algo así como un manual de gobernante. Y es muy interesante porque en él lo que hace es dar consejos y explicar cómo se debe gobernar, qué cosas tiene que tener en cuenta el gobernante. Pero él manifiesta algo muy interesante. Él dice que hay personas que quieren vivir tranquilos y cumplen las leyes. Ese es el pueblo. Y hay otras personas que no quieren vivir tranquilos, que ellos quieren tener el poder, por lo tanto no necesariamente cumplen con las leyes. Entonces está hablando que hay una doble vara, una vara para el pueblo llano y otra vara distinta para el gobernante. Estamos hablando entonces de una doble moral, dos morales, muy diferente a lo que era la unicidad del pensamiento que venía de la Edad Media y que también está vigente en el Renacimiento. Por otra parte, da consejos tales como para llegar al poder se tienen que construirse alianzas. Una vez que se llega al poder, esas alianzas tienen que ser hechas con otros y romper las antiguas alianzas. Fíjense que son consejos bastante vigentes, pero con una ética muy diferente. Por ejemplo, esto es lo que les comentaba, ¿no? Que hay una doble moral entre los gobernantes, que los llaman los príncipes, y los que son los súbditos. También habla de que, por ejemplo, da consejos prácticos como decir, cuando el gobernante tiene que hacer mal, lo tiene que hacer todo de golpe, para que la gente sufra de golpe y se olvide. Si van a hacer el bien, si el gobernante va a hacer el bien, lo tiene que hacer de a poco, como a cuentagotas. ¿Para qué? Para que el gobernado sienta que le hacen muchas cosas buenas a lo largo del tiempo. No hay que hacerlo de golpe. Entonces, es como bastante tremendo, pero son esos consejos para gobernar y que manifiestan claramente esa doble moral que les contaba. Entonces, lo que reflexiona en ese manual es en qué consiste el poder político, qué es la política, cómo se conquista ese poder, cómo hay una doble moral. Por ejemplo, hay hombres que hablan del bien pero hacen el mal, y que muchas veces aquellas
gobernantes que se llaman honrados, piadosos, etcétera, en realidad para tomar el poder roban, estafan y oprimen. Entonces, por primera vez en la historia aparece expresado eso en un texto y nos está hablando de la ruptura de una supuesta moral cristiana donde todos deberían ser buenos, hacer el bien y pensar en el cielo. Acá lo que está manifestando Maquiavelo es que para gobernar hay que tener una moral diferente, ¿eh? Y abandona, en cierta forma, esa única moral cristiana. Otro personaje súper interesante es Copérnico. Nicolás Copérnico es, él fue una persona, un genio, ¿no? Súper inteligente, de una familia caudalada, una familia muy adinerada, de una posición económica muy holgada, eran ricos y a su vez ocupaban cargos políticos, su familia, sus padres, tíos, etc. Eso le permitió una educación excelente. Se educó primero en lo que sería hoy Alemania, luego en Bolonia, en Italia, en Roma, en diferentes lugares. Y vuelve a su tierra natal, que en esa época era parte de Alemania, hoy es Polonia, por eso van a ver que es polaco, pero Polonia es un país que aparece después de la Primera Guerra Mundial, era parte de Alemania, digamos, entre Alemania y Rusia. Y se vuelve a su lugar natal y es nombrado canónigo de la catedral de su ciudad natal, Frauenburg. ¿Y qué es decía canónico? ¿Qué es canónico? Bueno, es sacerdote y es el que dirige el colegio cardenalicio, o sea que ocupa, perdón, el colegio catedralicio. Ocupa un rol importante dentro de la comunidad religiosa y como sacerdote. Y Copérnico es conocido por sus estudios en astronomía, ¿eh? Y es el primero que dice que el centro del universo es el Sol. Parece un poco raro, ¿no? Que un sacerdote se dedique a eso, pero en realidad él tenía todo lo que es la astronomía como un hobby. Él se dedicaba a sus actividades religiosas y también estudiaba los astros, miraba el cielo con una finalidad más astrológica que astronómica. ¿Qué quiero decir con esto? Seamos cuidadosos, no hagamos lo que se conoce en la historia como anacronismo. Anacronismo es aplicar conceptos propios y actuales a otro periodo de tiempo. Entonces, no pensemos en nuestra idea del mundo científico, el paradigma científico que tenemos hoy vigente que nos atraviesa nuestra vida, no lo podemos aplicar a una persona que vivió en el año 1500. Entonces, lo que miraban los cielos, estos personajes, era con fines astrológicos, la cuestión de los signos, no es una ciencia. Y porque a partir de la época del Renacimiento, todos los poderosos tenían astrólogos y les interesaba muchísimo la cuestión de los astros, o sea, qué va a pasar según la luna en Acuario, todas esas cuestiones que yo no sé nada, pero era como aconsejarse a tomar decisiones a partir de la mirada de los astros. Entonces se hace esa mirada al cielo en parte con un fin astrológico, de adivinación del futuro. Pero las personas inteligentes y con un cambio de paradigma, empiezan a prestar atención qué pasa en el cielo. Y es por esa razón que empiezan a producirse los cambios. Entonces Copérnico, interesado en estas cuestiones de los astros, mira los cielos, pero empieza a leer, no a mirar, no a observar el cielo, sino a observarlo a través de las lecturas. A ver, ¿cómo es esto? Todavía estamos parados en una época donde la ciencia no se tiene que ensuciar las manos. O sea, el científico no tiene que experimentar. En estos años, en el 1500, consideraban que el científico debía pensar. Sigue siendo lo más importante la razón, por lo tanto, leer los textos antiguos, de esos sabios que yo les mostré en la escuela de Atenas, sobre todo Aristóteles, que dejó escritos en sus libros todo el saber del mundo,
y Santo Tomás se dedicó luego con sus textos a vincular ese saber griego con la religión cristiana. Entonces, estos sabios lo que hacían era releer estos textos, ¿no? Entonces Copérnico empieza a leer y descubre que los textos que seguían de referencia, que eran los textos de Aristóteles, pero también los textos de Ptolomeo. Ptolomeo era un sabio, un astrónomo que vivió en el siglo III después de Cristo en la gran biblioteca de Alejandría, y fue el que dijo que el centro del universo era la Tierra y que todo giraba en torno al Sol, perdón, a la Tierra. En esos años, los griegos también había otras ideas. Y lo que empezó Copérnico a ver, que la explicación de Ptolomeo no explicaba lo que veía en el cielo. Entonces, si pensaba que el centro del universo era la Tierra y todo giraba alrededor de la Tierra y miraba al cielo, veía cosas que no coincidían con esa explicación. Entonces, ¿qué se animó a hacer Copérnico? A tener una mirada crítica de los sabios del pasado. Eso es nuevo. Nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Entonces, Copérnico, ¿qué hizo? No, Ptolomeo está equivocado. Yo creo que lo que es el centro del universo, dice Copérnico, es el Sol. Y todo gira alrededor del Sol. Y esa explicación que él daba, todavía muy primitiva, porque decían que eran círculos concéntricos alrededor del Sol, etc., cerraba mucho más con las observaciones, explicaban fenómenos que él podía ver. Entonces, él lo escribe en un libro que no se anima a publicar porque sabía que era absolutamente revolucionario. Y finalmente lo publica en el año 1543. Si ven ahí el año 1543, es el año que se muere Copérnico. Lo publica en el año que se muere. Por lo tanto, en realidad, él fue objeto de numerosísimas críticas, pero nunca se enteró. Críticas sobre todo por los poderosos y específicamente por la Iglesia. Él temía en cierta forma las consecuencias de la Iglesia, a pesar de que había algunas cartas de altos prelados. Piensen que el tío de él, que lo ubica como canónigo, era un cardenal, era un príncipe cardenal, príncipe obispo y luego cardenal, que tenía contactos con el Papa. Entonces él tenía un cierto vínculo político, pero temía mucho las consecuencias. Bueno, finalmente se anima y publica un libro que se llama, a ver, lo leo porque no me acuerdo, De Revolutio Nubis Orbium Coelestium, que en realidad es las revoluciones de las esferas celestes. ¿Por qué esferas? Porque hay muchas esferas, una concéntrica con otra. Y revoluciones, que es bastante interesante porque el término revolución en esa época no tenía la connotación nuestra de revolución, sino que solamente habla de el movimiento, de girar en redondo. Pero fíjense qué curioso que fue una verdadera revolución, ¿no? Quiero aclarar algo y recordarles lo siguiente. ¿Cómo era la concepción del universo antes que Copérnico? Antes que Copérnico, el universo para el hombre de la Edad Media y también del renacentista tenía la siguiente forma. Tenía, perdón, tenía la siguiente forma. Era la Tierra en el centro y una esfera hasta la Luna. Ese era el mundo sublunar. El mundo sublunar, o sea, por debajo de la Luna, era donde vivía el hombre, donde había tiempo, donde el hombre envejecía, había muerte, había enfermedades. Por arriba de la esfera de la Luna estaba el mundo celeste, el supralunar, donde estaban todos los planetas, la Luna y todos los cuerpos celestes, que ya se sabían desde antigüedad. Y por fuera de eso había una esfera mayor que era la que contenía las estrellas, mucho más lejana y que era fija, tenía un leve movimiento. Entonces, lo importante y lo interesante es que para el hombre de la Edad Media y del Renacimiento, el tiempo, la destrucción, la enfermedad, todo lo que nosotros sabemos que estamos sometidos al mundo fijo, acontecía en el mundo sublunar, de la Luna para abajo. Y de la Luna para arriba, en el mundo supralunar,
No había ni tiempo ni corrupción, era un mundo eh, puro, donde no había nada malo ni pasaba el tiempo. Esa era la idea del hombre del Renacimiento y que venía de la Edad Media. Copérnico rompe con eso y dice, no, ahí el centro es el Sol y luego están los distintos planetas. Fíjense la fuerte que fue esta revolución, ¿no? Bueno, entonces vemos esta concepción y se pasa del geocentrismo, o sea, del centro del mundo, que es la Tierra, al heliocentrismo, o sea, el centro del mundo es el Sol. Bueno, obviamente que esta mirada nueva del universo también trae una mirada nueva en la Tierra, porque acuérdense que en 1492 se descubre América. Acá tenemos un mapa, se descubre, no me gusta esa palabra. Llegan los europeos a América, pero no estaba cubierta por nada América. Llegan los europeos a América, donde había un desarrollo cultural y grandes civilizaciones que fueron destruidas por la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, acá vemos un mapa del 1500 donde damos cuenta de ese nuevo mundo. Acá a la izquierda lo que vemos es lo que se conocía de América. Aparecen las selvas de Brasil con estos naranjas que ven son unos loros, y luego lo que se conoce del resto del mundo. Entonces, este nuevo universo es en el cielo, también hay un nuevo planeta en la Tierra. No nos olvidemos tampoco de esa transformación. Años después, Galileo Galilei introduce otro cambio importante de paradigma, porque habíamos dicho que Copérnico hizo todos sus descubrimientos basándose en los textos y mirando, pero sobre todo en los textos. Galileo Galilei lo que hace es desarrollar el telescopio, pero el telescopio no lo inventa él. En realidad los telescopios existían desde hacía mucho tiempo. ¿eh? Existían desde la Edad Media y se usaban como juguetes de feria. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que hace Galileo es usar ese juguete de feria para mirar el cielo, no solo mirar qué pasaba en el cielo. Y es lo que yo les decía, los científicos en esas épocas solamente utilizaban la razón. Y lo que hizo Galileo se ensució las manos, empezó a experimentar. Y ahí hay otro cambio de paradigma, aparece la experimentación. Bueno, Galileo la pasó bastante mal, eh, corroboró todo lo que dijo Copérnico a través de la observación, a través del telescopio. Bueno, y fue finalmente la iglesia, se le enfrentó y terminó su vida preso. Fue encarcelado en su casa a los 70 años más o menos y terminó muriendo en prisión, en prisión domiciliaria, por por cuestionar estas ideas que proponía la iglesia. Pero ojo, porque Galileo en sus textos no es que se oponía a la iglesia, lo que pasa es que hizo una vuelta de paradigma. Eso después se los voy a subir en un podcast para que escuchen, se los voy a poner en el aula virtual para hacer un trabajo, un foro, a partir de esa escucha, son 20 minutos, es muy interesante, es una doctora en filosofía española que desarrolla este tema, pero ya se los adelanto. Lo que hizo Galileo fue lo siguiente, la iglesia le dice a la iglesia, no tenemos que mirar el mundo desde la Biblia, porque la Biblia fue escrito por personas y no tiene un afán científico, la Biblia tiene un afán moral. Nosotros lo que tenemos que mirar es el mundo, la naturaleza, qué es lo que hizo Dios directamente por su mano, no es lo que ellos creían. Entonces, si yo miro el mundo a través de la Biblia, es una interpretación de un humano. Ahora, si yo estudio la naturaleza, estoy interpretando directamente lo que hizo Dios, es de primera mano. Entonces, yo tengo que mirar la naturaleza. Y si hay una discordancia entre lo que dice la Biblia y lo que los científicos ven en la naturaleza, la iglesia tiene que adecuar lo que dice la Biblia a lo que dicen los científicos, porque los científicos son los que están interpretando directamente lo que dice Dios. Fíjense cómo invierte el paradigma. Bueno, no le fue muy bien, pero hasta eso llegó ese cambio de paradigma en estos años, ¿no? Bien, también hay un cambio, esto hablamos de la iglesia y las rupturas,
hay también una ruptura religiosa a través de la reforma. Hay muchas, digamos, la Iglesia Católica tenía una unidad y dominaba sobre todo Europa Occidental, desde Portugal hasta Polonia, Austria, etcétera. En Alemania y en Suiza aparecen sacerdotes, en realidad Lutero no es sacerdote, pero se opone a la Iglesia Católica y es crítica de la actitud que tiene la Iglesia con eso que ya habíamos visto como forma de financiar, por ejemplo, las catedrales, que se sigue utilizando para financiar luego las obras en Roma, es la venta de indulgencias, por ejemplo. O sea, vender a cambio de un pago en dinero el perdón de los pecados. Eso por una parte. Por otra parte, era crítico de que la iglesia fuera lujosa, que los prelados o los altos dignatarios de la iglesia vivieran como príncipes, y todo un conjunto de cuestiones que apuntan a reformar la iglesia. En realidad, lo que está pasando acá es que se puede hacer una lectura más independiente de la Biblia. Ustedes piensen que para la Iglesia Católica los únicos que pueden interpretar la Biblia son los sacerdotes. ¿Sí? Por eso, en los rituales religiosos no tiene cada uno su Biblia. La imprenta hizo que mucha gente pudiera adquirir la Biblia. Entonces, mucha más gente la leía y esta lectura generaba una libre interpretación. ¿Eh? Y entonces empiezan a aparecer esos conflictos que no existían, fíjense como una tecnología, como la imprenta, trae conflictos. ¿Sí? Y las ideas de Lutero, que no fue el primero en oponerse a la iglesia, ya a lo largo de la historia siempre ha habido personajes que se oponen a la iglesia hegemónica, hasta el mismo más conocido San Francisco de Asís, que era muy revolucionario desde un cierto punto de vista, pero las ideas de Lutero fueron difundidas a través de los textos. De hecho, él publica sus tesis, que él refuta por cómo es la iglesia, el comportamiento de la iglesia, y es esa imprenta la que difunde esas ideas. Entonces, tienen un mayor desarrollo. Sumado a una cuestión política, los príncipes alemanes les interesa escaparse del poder del yugo de la iglesia y entonces apoyan a Lutero y rompen con la iglesia. La conclusión de esto es que la unidad de la iglesia católica y el poder papal desaparece y hay una fuerte ruptura. Entonces, esa unidad, esa hegemonía desaparece. Lo vamos a ver con Lutero en Alemania, también con Calvino en Suiza. Hay grandes guerras de religión, tremendas guerras de religión en Francia. En Francia, más de la mitad de Francia se hace protestante y luego vuelve a ser católica, con una fuerte conflictividad. Inglaterra se separa también de la Iglesia Católica con el anglicanismo. Acuérdense que Enrique VIII se separa de la Iglesia y funda la Iglesia Anglicana porque el Papa no le permitía separarse, anular su matrimonio para poder casarse con Ana Bolena, por una cuestión política nada más. Entonces vemos que hay todo un desequilibrio, esa idea de unidad de la Iglesia Católica desaparece. Entonces habían requebrajado sus bases y se producen grandes reformas. ¿Sí? Bueno, y otro de estos pensadores es Giordano Bruno. Giordano Bruno, también sacerdote, acá vemos una imagen representado como tal, y entonces, ¿qué es lo que él dice? Giordano Bruno también habla de mundos diferentes, difunde las ideas de Copérnico y de Galileo, las defiende, y él lo que dice es que hay un mundo supralunar y un mundo sublunar, no hay esa división y que todo es relativo, digamos. Hay una frase muy común, muy célebre, que es así, ¿no? Que el sol está en el cielo de la tierra como la tierra está en el cielo del sol. Eso es muy rupturista, por eso que les contaba, ¿no? De un mundo supralunar donde el tiempo no transcurre y un mundo sublunar. Él está destruyendo ese concepto.
Y también dice que hay, así como el Sol tiene planetas, está la Tierra girando alrededor de él, las otras estrellas pueden llegar a tener planetas y también tener mundos parecidos al nuestro. Entonces empieza a hablar del mundo infinito. ¿eh? Piensen que para el hombre del Renacimiento el universo era uno, la Tierra al centro y los planetas girando alrededor del Sol. O a lo sumo el Sol en el centro y los planetas girando alrededor. Lo que dice Giordano Bruno, hay un mundo infinito. ¿eh? Bueno, al defender estas ideas, ¿no? Yo le contaba esta frase que es característica de Giordano Bruno, y ser sacerdote, obviamente que fue enjuiciado y como no se dijo, terminó en la hoguera. ¿eh? Y sus libros fueron quemados, como vemos, un periodo de muchísima conflictividad. Y por último tenemos a Kepler. Kepler ya es un personaje más cercano hacia nosotros en el tiempo y toma las ideas de Copérnico, las experimenta al estilo Galileo y hace un modelo matemático de las órbitas de los planetas y descubre que las órbitas de los planetas no son círculos, sino que son elipses. ¿eh? De ahí la importancia de la figura de la elipse que vamos a empezar a ver a partir de esta época. Entonces, los planetas giran en torno a elipses y hay el texto que les recomendamos de Hauser, hay un capitulito que dice los 7 minutos de Kepler. Lo que está manifestando es que Kepler, observando la rotación de los planetas, descubre una diferencia según sus cálculos geométricos y la observación de 7 minutos, que se debía a una alteración de una órbita, etc. Y él, en vez de tomar la posición de obviar, de decir, bueno, no, mis ojos se equivocan, mis instrumentales están equivocados, él toma la decisión de aceptar que era un error, que podía haber un error ahí. Y es muy importante porque por primera vez se le da un gran peso a lo que es la observación. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma total en el mundo. Desde cómo se concibe el mundo, cómo se concibe, cómo se entiende el universo. Y eso se va a repercutir en todas las escalas del diseño. Por otra parte, hay un cambio económico muy fuerte. Esas burguesías que habíamos visto durante el Renacimiento que se enriquecen, se asocian a la aristocracia terrateniente y se hacen enormes fortunas. Por otra parte, el mundo también cambia porque con el descubrimiento de América, todas las riquezas traídas de América generan más riqueza en las personas asociadas a ese intercambio, ese comercio y sobre todo con las aristocracias. Entonces, vamos a ver que también hay un público cortesano y rico que van a ser nuevos comitentes, nuevos clientes para los productores de estos objetos. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Esa riqueza empieza a permitir un mundo de lujo y una exhibición de ese lujo para los grupos de la élite. Y utilizan el arte y todas las escalas del diseño para expresar ese lujo. El término manierista, les decía que engloba todas estas cuestiones, ¿no? Esta forma de producir obras y demás. ¿Y de dónde proviene? Bueno, Vasari es de los primeros que lo establece a este nombre y habla de la manera, ¿no? Del estilo individual de un artista. Pero Vasari, cuando habla de manera y estilo de un artista, se está refiriendo a algunos artistas, como por ejemplo Miguel Ángel o Rafael. A posteriori, los seguidores de Vasari llamaron manieristas a los que tenían un estilo parecido a Miguel Ángel, no rupturista, pero en un tono de burla, manierista, porque se copiaba la manera de diseñar de Miguel Ángel, por ejemplo. Bueno, luego ese término se utiliza para definir a la producción artística de este periodo, en torno al siglo XVI. Entonces, en ese sentido de ser individualista y producir a su propia manera, el ideal de belleza se forma en la mente del artista no como
imitación de la naturaleza o búsqueda de equilibrio del Renacimiento, sino sobre todo como una creación subjetiva. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos y la clase que viene vamos a tratar de profundizar en algunos. Vemos, por ejemplo, cambios muy importantes en la pintura. Uno de los que manifiestan este cambio es el Greco. Es un pintor que desarrolla, es griego, como su nombre lo indica, y desarrolla su actividad en España. Y vamos a ver algunas de sus obras. Recordemos cómo era la perspectiva renacentista, manifestada en la Escuela de Atenas. Un espacio único, centrado. Acá vemos una obra con muchos personajes, pero cada uno tiene su espacio individual. Es posible captar la individualidad, es el equilibrio, las simetrías, etc. Y ahora vamos a ver qué ocurre con una obra manierista. Observen la gran diferencia. Esta es El entierro del señor de Orgaz. Es una obra que está representando el entierro de un noble y está dividido en dos sectores. Tiene un sector terrestre, donde se realiza el entierro del cuerpo de esa persona, y un sector celeste, donde el muerto, su alma, se presenta ante Dios, desnudo. Fíjense el contraste que le está dando el cuerpo y la tierra, todo lleno de riquezas, una armadura muy rica, los prelados, los sacerdotes con trajes dorados y demás, y en el mundo celeste este personaje aparece desnudo, cubierto simplemente con una especie de harapos, ¿no? Presentándose así ante Dios que lo va a juzgar. Esa es la historia. Si nosotros miramos, vamos a ver que no existe un orden, no hay una perspectiva. Los personajes es muy difícil distinguir dónde termina uno, dónde empieza otro. Hay acciones múltiples. Hay, eso lo que decíamos, diferentes itinerarios a seguir. Bueno, yo puedo hacer diferentes itinerarios de lectura. Puedo centrarme en el personaje que se encuentra debajo, que me está observando a la izquierda, o puedo mirar lo que está ocurriendo en el cielo, luego voy a bajar. Entonces, ese orden que era propio del Renacimiento desaparece. O en esta otra obra, que es la expresión de la entrada de la crucifixión de Cristo. Ahí están preparando la cruz para crucificarlo, y lo mismo, es imposible definir un personaje de otro. Sí es claro que el centro es Cristo, y sobre todo con el uso del color rojo, pero no hay una unidad en la lectura. Y otra obra del Greco, o no se sabe, por eso puse los signos de pregunta, es esta Dama del Armenio. Fíjense cómo el retrato renacentista, que tenía una sola luz, un foco no definido, acá tenemos como diversos focos, el manejo de la sombra, y un cuerpo que no termina de tener sus límites. Pero puse del Greco porque no se sabe del Greco. Probablemente esta obra sea de esta señora, que es una pintura, Sofonisba Anguissola, un nombre bastante extraño, que es una de las primeras mujeres pintoras de la historia. El que le interesa las cuestiones de género puede ahondar en esto, y las mujeres no podían ser pintoras, tenían grandes dificultades, pero esta mujer, que era de una familia acomodada, fue pintora, y fue pintora de mucho éxito, sobre todo en la corte del rey de España, Felipe II, del cual vemos el retrato. Entonces aquí tenemos un retrato del rey de España, donde también, fíjense, las diferencias respecto al retrato del Renacimiento. La figura no aparece central, ni tampoco aparece de perfil. Hay una clara identificación del cuerpo a partir de volúmenes, pero sin embargo en otras partes se desdibuja y se hunde en sombras. Entonces hay una cierta ambigüedad. O la obra de otro pintor, como por ejemplo Parmigianino, que en realidad es de Parma, es el Parmigianito, sería una cosa así. Fíjense que vivió muy poco tiempo, mientras que vivió menos de 40 años,
por eso ese retrato joven. Y esto es un autorretrato. Y fíjense que diferente, ¿dónde está la perspectiva? En un autorretrato parmigianino elige no mostrarse equilibrado, proporcionado, sino que está deformado por un espejo y aparece en un primer plano y también alterado su mano. Entonces no hay ninguna búsqueda de proporción y de equilibrio. Quizás la obra más conocida de Parmigiani no es esta, que es la Madonna del cuello largo, como se ve en la imagen. Es una imagen de la Virgen con un cuello muy largo, fuera de las proporciones del cuerpo. Si nosotros observamos la pintura, bueno, vamos a ver que hay una desproporción en muchas cosas, no solo en el cuerpo, en el cuello de la Virgen, sino también en el tamaño de su hijo. Fíjense el tamaño enorme que tiene el bebé, pensando en su importancia, y de ahí la proporción. Ya no hay una proporción entre los cuerpos que forman parte de la obra, sino que hay una proporción en relación a la importancia de los personajes, casi retomando alguna idea de la Edad Media. Y después tiene algunos gestos interesantes. Por ejemplo, vemos una columna que no sostiene nada detrás. Eso tiene que ver con la muerte, porque este niño que acaba de nacer va a ser muerto. Su destino va a ser la muerte en la cruz, y la cruz aparece ahí más o menos expresada en ese jarrón que sostiene un ángel delante del niño, y aparece la cruz, ¿no? Como anunciando cuál va a ser su futuro. Y fíjense entonces cómo la proporción del cuerpo de la Virgen se aleja de ese ideal de belleza que veíamos en el Renacimiento, y así adquiere ese cuello una proporción desmesurada. Bueno, Miguel Ángel también lo podemos englobar dentro de la pintura, pero abarcó muchísimos ámbitos, ¿no? Fue pintor, escultor, arquitecto, y quizás las obras más conocidas sean las esculturas y la pintura. Lo que tenemos aquí es dos versiones de la Piedad. Una de su juventud, fíjense que es de 1400, casi de 1500, y otra de su vejez, 50 y pico de años después. Y miren las diferencias. La de la izquierda, que representa su juventud, lo vemos con los bordes muy definidos, eh, la constitución de la figura es un triángulo muy equilibrado. Uno de los vértices del triángulo es la cabeza de la Virgen. Llama por ahí la atención que la Virgen es una niña y tiene el cuerpo de su hijo muerto, que es viejo. En realidad existe una tradición de representar a la Virgen María como niña, porque se la representa en el momento que asume su rol importante dentro de la iglesia, o sea, en el momento que acepta quedar embarazada del Hijo de Dios. Entonces se la representa a esa edad temprana, cuando ella hace un acto extraordinario. Por eso aparece como una contradicción. Si miramos la de la derecha, vamos a ver algo bastante distinto, ¿no? Imágenes casi sin terminar. La Piedad, aparece la Virgen, pero la que sostiene el cuerpo de Jesús es el mismísimo Miguel Ángel, es un autorretrato, como manifestando en realidad que él comparte el dolor de Cristo. Miguel Ángel es una persona muy torturada en su vida propia y vivió toda esta crisis del manierismo como una crisis propia, como una crisis existencial. Y eso es lo que está manifestando. Y por otro lado, fíjense la diferencia, ¿no? Casi que parece una escultura moderna, como esa rusticidad, la Virgen que está pareciera sin terminar. En realidad lo que está hablando es de la ambigüedad y la lucha entre lo espiritual y lo material. Esas obras sin terminar expresan la lucha con lo material. ¿A qué me refiero con lo material? Nosotros como seres humanos tenemos aspiraciones muy altas, pueden ser intelectuales, pueden ser artísticas, etcétera. Sin embargo, estamos atados a la naturaleza. ¿En qué sentido? Bueno, los instintos, a veces caer en cuestiones alejadas de esas búsquedas, porque los instintos nos llevan por otros caminos, estamos atados a la enfermedad, no podemos escapar del mundo. Entonces, eso es lo que está manifestando Miguel Ángel en esta obra.
Pero quizás la obra más conocida es la Capilla Sixtina, que forma parte de los Palacios Vaticanos, lo tienen acá ubicado en verde, y sobresale exteriormente y seguramente la tienen conocida porque es el lugar donde se reúnen los cardenales para elegir el Papa, y en la chimenea esa aparece el humo blanco cuando el Papa es elegido. Lo cierto que es famosa porque tiene todo el interior cubierto de frescos de Miguel Ángel. El Papa era la capilla papal y le parecía que no tenía una buena resolución, entonces lo convoca en dos etapas. Una primera etapa para hacer el cielo raso, el techo, donde elige parte del Antiguo Testamento, que es la creación del mundo y del hombre, y pinta distintos personajes y arquitecturas ficticias. Y la segunda etapa, que lo hace años después, es lo que se encuentra al fondo y que es el juicio final. Este juicio final está ubicado en el altar, cosa que ya es extraña, es manierista en ese sentido. Los juicios finales se ponían a la entrada de la iglesia. Hemos visto en las catedrales góticas los tímpanos que tenían relieves del juicio final. En el altar nunca se pone un juicio final, sin embargo Miguel Ángel lo puso. Y luego lo pintó de una forma totalmente rupturista y que abandona la tradición clásica de esa obra única, etc. Entonces les decía que en el cielo raso, en el techo, está pintada la creación del hombre. Aquí vemos cómo aparece Dios creando al hombre a partir de arcilla, etcétera, y esa tensión, ¿no? Una tensión manierista entre la mano del hombre y el dedo de Dios, que no se alcanzan a tocar, que están ahí generando una tensión muy grande, un punto de tensión en esta obra. Pero la más conocida seguramente es el juicio final. Y fíjense que claramente rompe con ese espacio único, una perspectiva, una unidad, etc. Vemos los cuerpos tortuosos, ya lo anunciaba en Adán, y vemos cuerpos tortuosos que no tienen elementos de proporción, ¿no? Son más expresivos que proporcionados. Esos cuerpos desnudos que son los muertos que están siendo juzgados durante el juicio final. El centro de la escena lo ocupa Jesús, pero Jesús juez, que está juzgando a los vivos y a los muertos y a los espíritus de los muertos, y condenando a los que no cumplieron con lo que pide la iglesia, etc. Entonces vemos un dinamismo, ¿no? Una especie de torbellino alrededor de Dios, donde en la izquierda estamos viendo los cuerpos que resucitan, los espíritus que ascienden hacia el cielo, son juzgados, y luego los que quedan a la derecha van a ocupar un lugar privilegiado, y los que están a la izquierda están cayendo hacia el infierno, y en el piso abajo a la izquierda vemos a un demonio, al Caronte, referencia a la antigüedad clásica, de los espíritus que son conducidos al infierno. En primer plano, acá delante de Jesús, también pueden ver un mártir que tiene su propia piel en la mano. Es una imagen muy inquietante porque es un mártir que fue muerto despellejándolo vivo. Le sacaron la piel y se murió, defendiendo la Iglesia Católica. Bueno, si buscan, van a encontrar miles de detalles que profundizan cada uno de los aspectos, pero fíjense cómo aparecen los que se salvan en ascenso y los condenados en un espacio comprimido, encimados, donde no podemos ver dónde empieza uno y dónde termina otro. Y los rostros de angustia de los condenados, que en realidad están expresando la angustia existencial que comentábamos en Miguel Ángel y en muchos de estos personajes del siglo XV, ¿no? Del siglo XVI. Entonces, vemos antinomios: unidad versus diversidad, perspectiva única versus perspectiva múltiple, un espacio central versus un espacio camino, un recorrido, un observador pasivo que puede percibir todo en un vistazo versus un observador activo que tiene que realizar un fuerte recorrido.
También lo vemos manifestado en la escultura. Un escultor, un personaje muy importante del periodo, es Benvenuto Cellini. Es un personaje bastante significativo, fue soldado, se lo acusó de haber robado dinero al Papa, luego se refugia en la corte de Francia, como tiene un problema con la amante del rey se tiene que escapar. Como vemos es un personaje bastante florido y él escribió su biografía y es muy, muy interesante para leerla, pero nos interesa detenernos en su producción, ¿no? En su vida. Estando en Francia, hace este salero, el famoso salero de Francisco I, que incorpora todos estos elementos que decíamos del manierismo, que aparece en la pintura, también aparece en la escultura. Fíjense cómo el salero en realidad es un gran artefacto para decorar la mesa y que contiene sal en un pequeño elemento. La sal, piensen que era muy valiosa, de ahí la palabra salario. Entonces requiere un cuidado especial y amerita tener un objeto escultórico importante para albergarlo. Y lo que vemos acá son dos personajes, una ninfa y un Poseidón, entrelazados los pies. Está hablando entre la unión de la tierra y el agua, y eso produce la sal, ¿no? La unión de la tierra y el agua. Pero estos personajes no están quietos, equilibrados, sino que están en desequilibrio, con dinamismo. Fíjense los cuerpos, cómo entrelazan sus piernas, cómo aparecen unos tritones, unos caballos de mar que se están movilizando. Entonces es una obra que tiene movimiento por donde la busque, ¿no? Por donde lo quieran ver. Y quizás la obra más conocida de Cellini es una que le encarga la familia Medici, que es el Perseo, con la cabeza de Medusa. En realidad, la cabeza de Medusa representa al pueblo que había expulsado a los Medici. Y bueno, y acá vemos una obra donde, lejos de estar quieto, lo vemos en el instante en que Perseo le corta la cabeza y la exhibe. Vemos todavía la sangre, como fluye a través del cuello de Medusa y también en el cuerpo, en el torso que está cortado y en la cabeza que tiene en sus manos. Es una actitud de movimiento, de dinamismo, muy lejana a las esculturas que veíamos equilibradas, estáticas del Renacimiento. Incluso Perseo no está sobre un piso firme, sobre un pedestal, sobre la tierra, sino que está pisando el cuerpo de la Medusa recién muerta. Otro escultor de la época, Jean Bologna o Juan de Bologna, también manifiesta todo este desequilibrio y con muchísima más potencia, mucha más fuerza. Una de sus obras más conocidas es Mercurio. Mercurio, un dios de la antigüedad griega y romana, el dios del comercio, y fíjense cómo lo representa. Tiene alas en sus pies, por lo tanto vuela. En vez de mostrar una figura en equilibrio estática, lo vemos volando, moviéndose y sostenido por un soplo de viento de Eolo, el dios de los vientos. Entonces, muy alejado de eso equilibrado que veíamos. Y quizás la obra que más representa ese desequilibrio es esta obra también de Jean Bologna, que se llama El rapto de las Sabinas, que está representando parte de la historia romana, cuando Rómulo, cuando funda la ciudad de Roma, no tenían mujeres. Entonces lo que hace es robar a las mujeres de una tribu, de una aldea cercana, que eran los sabinos. Entonces van de noche y roban a sus mujeres. Y ahí vemos el momento donde están robando a las mujeres y exterminando a los varones de los sabinos. Y la escultura muestra ese momento de dinamismo, la cara de desesperación de la mujer, la angustia del hombre que es exterminado y que sus mujeres son robadas, y cómo Rómulo, en un gesto triunfante, se va llevando al trofeo, ¿no? que se materializa en una mujer. Fíjense cómo en esta escultura entonces, lejos de la estabilidad, vemos cierta inestabilidad y sobre todo un movimiento espiral ascendente. Como ya no hay un equilibrio, un triángulo, un eje y demás, sino que hay un movimiento ascendente del objeto hacia arriba, lo que le da una
un fuerte desequilibrio. Y viendo otro de los personajes importantes, lo que estamos haciendo ahora es un repaso rápido para ver cómo se manifiestan estas cosas que les contaba, estas cuestiones, en diferentes obras. Entonces, vemos un arquitecto muy importante que es Jacopo Vignola. Vignola se caracteriza por manifestar en la arquitectura todas estas cuestiones que vimos en distintas producciones. Y tiene varias obras, quizás la más importante es la Villa Giulia, que se encuentra en Roma, está en las afueras de Roma, fue encargada por el Papa, Julio II, y tiene la particularidad de unir lo urbano con lo rural. Acá ven una imagen de la villa y fíjense qué lejos que estamos de esa unidad que proponían los palacios del Renacimiento. El Palacio del Renacimiento, decíamos, era un bloque único que se podía leer perfectamente desde el exterior y estaba todo organizado por un patio, que era un patio rectangular. Y acá nos encontramos con una sucesión de espacios, esa idea de recorrido. Y estos espacios encima son todos diferentes, a diferentes niveles, distintas alturas y con distinta resolución. Se accede por el punto más lejano a la izquierda, que mira hacia la ciudad, tiene que ver con la ciudad. Paso inmediatamente un patio que es un semicírculo y entro a un recinto que tiene un muro que está todo moldurado. Llego a una gran arcada donde hay un ninfeo, o sea, una fuente con ninfas y nenúfares en un desnivel, y luego continúo mi recorrido hacia una especie de huerto y termino en la naturaleza. Entonces fíjense cómo hay toda una gradación de espacios, un recorrido, que es muy interesante para que después profundicen en aspectos de esta obra. Vemos acá la planta, es como tenemos un eje que la vertebra, pero que va cosiendo todos espacios muy diferentes entre sí. El acceso desde la ciudad tiene este arco de triunfo, una especie de arco de triunfo hecho en piedra. Fíjense que el arco de triunfo tiene columnas, pero esas columnas están interceptadas con sillares de piedra. Eso lo vamos a ver mucho en el Renacimiento y es el equivalente a lo que veíamos en la escultura de Miguel Ángel. Esa lucha entre la naturaleza y lo intelectual, la columna que representa el intelecto y la piedra rústica que representa a la naturaleza. Si transponemos esta puerta, nos encontramos con el patio que está aquí debajo, que tiene otra vez ese arco de triunfo, pero con una interpretación diferente, y una loggia al estilo de los palacios que veíamos, pero semicurva. Si seguimos avanzando en el recorrido, nos vamos a encontrar con este ninfeo a un nivel inferior. Entonces nos plantea toda una idea de recorrido, con espacios muy diferentes, y es esa pérdida de la unidad que hablábamos al principio. Otra obra del mismo arquitecto es el Palacio Farnesio. El Palacio Farnesio es un palacio suburbano, pero fíjense cómo manifiesta estas cuestiones. Tiene una forma de polígono, porque utiliza los basamentos de una fortificación existente, y ese polígono tiene un patio circular. Entonces hay una ambigüedad, tiene una lectura exterior con unas enormes escalinatas de acceso que marcan un eje, el marcar los niveles, que lo habíamos visto en los palacios renacentistas, pero al acceder me voy a encontrar con grandes escaleras en espiral, importantes pinturas donde se ve este lujo que veíamos marcado, y este patio que es semicircular, que bien poco tiene que ver con lo que estaba en la fachada. Y una tercera obra muy importante de Vignola es el Jesús, que es la iglesia de los jesuitas, que tuvo un rol muy importante en la difusión de la Iglesia Católica dentro de América. Por eso es su importancia mayor. Pero Vignola en realidad lo más importante que tiene es su tratado de arquitectura, el tratado de los 5 órdenes de la arquitectura. ¿Por qué? Porque por primera vez se congelan los
signos clásicos, los estilos clásicos, los 5 estilos, el que decíamos el toscano, el dórico, jónico, corintio y el compuesto. Todas las proporciones, las reglas, cómo se debe hacer, etcétera, aparece congelado en este tratado y luego a lo largo del tiempo se va a seguir imitando. Muy importante entonces como tratadista y está vinculado a la imprenta, al desarrollo de la imprenta. Entonces, vemos cómo se van manifestando estas ideas en las distintas escalas del diseño. Y lo mismo ocurre con el inventario y la moda. Era un momento muy propicio para el lujo. Por lo tanto, lo vamos a ver representado en atuendos sumamente complicados, el diseño de joyas muy sofisticadas, tanto por los usuarios como por joyeros, como por ejemplo Cellini, que era joyero, y la utilización de texturas, diversos materiales que van disimulando las formas corporales. Fíjense que las formas corporales son difíciles de distinguir porque están ocultas por las prendas. Ese lujo, esa ostentación se va a ver manifestada a partir de la joyería, de las alhajas y de distintas piezas para ayudar en el vestido. Como por ejemplo estas puntas de oro, plata y piedras que permiten el trenzado y el cierre de algunas partes de las prendas. También se diseñan perfumeros, que son objetos para perfumar a la persona. Piensen que eran lugares o momentos donde la higiene personal no era muy importante, entonces era necesario el desarrollo de estos objetos. Y los cuerpos se ocultan, el corset, las gorgueras, collares, etc. Entonces, ¿cómo aparecen toda esta serie de objetos para el diseño? Aparecen esas sillas y finalmente, bueno, los senderos enigmáticos, laberintos y demás. Bueno, con esto vamos cerrando porque se nos acabó el tiempo. La clase que viene vamos a seguir avanzando en estos temas. Bueno, damos por